Bienvenidos todos a esta tarde tan primaveral y estupenda que nos ha salido en Badajoz. Bienvenidos a este foro sobre iberismo que venimos celebrando en el Ateneo de Badajoz. Esta secta de los iberistas, como decían el otro día, el último conferenciante. Muchas gracias al MEIA, al Museo Extremeño Iberoamericano, por cedernos estas magníficas instalaciones. Gracias al Ateneo, nuestro presidente, gracias a todos ustedes. Y muchas gracias al conferenciante que voy a pasar sin más dilación a presentar, porque, como decía el clásico, lo bueno, si breve, dos veces bueno, y porque evidentemente el protagonismo es suyo esta tarde y no del presentador. César Rina Simón es profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, se formó en la Universidad de Extremadura y se doctoró en la Universidad de Navarra con una tesis que obtuvo 2 premios nacionales de investigación, el Enrique Fuentes Quintana, convocado por FUNCAS, y el Accessit Miguel Artola, de la Asociación de Historia Contemporánea. César es miembro del grupo de investigación Use of the Past de la Universidad de Lisboa y Political History de la Universidad de Nova de Lisboa. Ha sido profesor, invitado e investigador en varias universidades portuguesas, italianas y mexicanas. Se ha especializado en los mecanismos culturales de legitimación del poder y en el proceso de nacionalización en la península ibérica, poniendo especial hincapié en las expectativas de la generación iberista. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas académicas y libros como Los imaginarios franquistas y la religiosidad popular, que fue premio Barea de la Diputación Provincial de Badajoz en el año 2015, Iberismos, expectativas peninsulares en el siglo XX, premio, como ya he comentado antes, Enrique Fuentes Quintana de FUNCAS 2016, Imaginar Iberia, de la editorial Comare en 2020, o junto a Enrique Moreadillos y Santiago López, El Holocausto y la España de Franco, Turner 2022. Ha traducido el portugués para la editorial La Umbría y La Solana obras de Antero de Quental y de Oliveira Martins, y ha recopilado la obra completa Antonio Núñez de Herrera. En síntesis, su currículum bastante abreviado, porque tiene, como ya he dicho, bastantes artículos publicados. César Rina Simón es fundamentalmente una de las personas que más conoce en el ámbito cultural del espacio ibérico y, entre otras cuestiones, aparte de ser un profundo conocedor de este tema, es un magnífico conferenciante, como van a tener ustedes la oportunidad de comprobar. No digo más, cedo todo el espacio y la palabra a nuestro invitado hoy, a César Rina. Cuando quiera, César. Muchísimas gracias, Jacinto, por la invitación, que hago extensible, por supuesto, al MEIAC y sobre todo al Ateneo por tener la feliz idea no de invitarme a mí, que esa quizá la idea no es tan feliz, sí, pero sí de dedicar un programa o dedicar una serie de charlas al asunto portugués o al tema ibérico, que voy a intentar en esta sesión, en este ratillo que vamos a tener juntos, voy a intentar explicar qué es lo que es históricamente el iberismo, ¿no?, para sabernos un poco situar y al menos cuando salgamos de aquí, pues tener una idea en general de qué es esto del iberismo, que no es fácil porque ya veréis, el iberismo es muchas cosas a la vez, ¿no? Por supuesto, agradecimiento a la organización, también a las personas que en esta noche tan invernal que acabamos casi de inaugurar, ¿no?, porque si lo llegamos a hacer una semana antes tenemos casi medio verano, ahora estamos, y también a los compañeros y amigos de la Facultad de Educación, que es donde yo también he estado trabajando muchos años y que para mí, pues son una familia y también quiero agradecerles que hayan hecho el esfuerzo por estar aquí. Bien, entonces, voy a explicarles un tema que vengo desarrollando los últimos años ya bastantes, que tienen que ver y tienen relación con qué es esto de la península ibérica, porque la primera idea que nos tiene que quedar clara y que es ineludible es que habitamos un espacio geográfico que es la península ibérica, que tiene, tanto españoles como portugueses, aceptamos que tiene una particularidad, es decir, vivimos en una península. Las personas que viven en una isla se habla de insularidad, ¿no? Las personas de Canarias o de Islas Baleares tienen la insularidad.
Bien, pues las personas que habitamos la península ibérica tenemos la ibericidad. Esto no es una cuestión genética, ni es un RH negativo, positivo, ni grupo 0, ni grupo A o B. Esto no es nada genético, es algo simplemente, por un lado, cultural, es decir, tenemos un espacio compartido, tenemos una historia compartida, una cultura compartida, una lengua que, si bien en muchos casos a los españoles se nos atraganta a veces, pero tenemos una lengua que tenemos múltiples elementos lingüísticos compartidos, ¿no? Y por supuesto lo que principalmente tenemos compartido es un espacio. Aquí en Badajoz esto no hay que explicarlo. Cuando hablo de estas cuestiones en Valencia, en Valladolid, en Girona, hay que explicar que la frontera es una frontera artificial y que no tiene ninguna barrera determinante que marque una separación entre un país y otro. Como digo, esto en Badajoz es una perogrullada, porque te asomas por la ventana y muchos de vosotros desde vuestra casa veis Portugal. Esto no hay ninguna frontera. De hecho, veréis, cuando se inaugura el ferrocarril, la línea de ferrocarril a mediados del siglo XIX entre Lisboa y Madrid, mucha gente de Madrid viaja no tanto para llegar a Lisboa, sino para ver cómo es la frontera. Porque claro, imaginar una cosa tan importante, ¿no? Una frontera que marca una división estricta entre dos países. Pues entonces, de hecho, cuando el ferrocarril se cuenta, el ferrocarril lo construye aquí el Marqués de Salamanca, como buena parte del ferrocarril español, muchas veces el tren paraba en la frontera para que la gente pudiese contemplar cómo es la frontera, que en realidad no existe la frontera, ¿no? Bueno, tenemos pequeño el río Caya, ¿no? Tenemos pequeños elementos, pero no hay una marca fronteriza equivalente, ¿no? Entonces, esta cuestión determinante geográfica, es decir, habitamos un espacio ibérico. En el espacio ibérico hay varios países, principalmente España y Portugal. No hay que olvidar que luego, si queréis, pues no lo voy a tocar, pero puede salir a lo mejor en el tema del debate, el caso Olivenza, que está siendo ahora también muy recurrente, ¿no? Está el caso de Gibraltar, ¿no? Que hay otro estado que no solo es España y Portugal, ¿no? Incluso, bueno, podemos hablar de Andorra dentro de su particularidad. Pero además de esta cuestión fronteriza, españoles y portugueses, y esto se dan cuenta rápidamente los intelectuales de ambos países, compartimos buena parte de los referentes históricos. Es decir, nosotros en las escuelas, si bien esto es un poco, es algo bastante debatible, pero nuestros hijos y los niños estudian en la escuela que por aquí han pasado romanos, por aquí han pasado visigodos, aquí ha habido la monarquía hispánica, los Habsburgo. Bueno, pues toda esta historia se da aquí y se da en Elvas, que esto es curioso, ¿no? Es decir, hay un momento evidentemente de fractura con la independencia del Reino de Portugal, pero, y es una de las ideas que les traigo, yo sostengo y defiendo que el iberismo que hoy hablamos no tiene nada que ver con la unión de coronas que se hizo con los Felipes en 1580. Bueno, como sabéis, en 1580 fallece el rey de Portugal y, como las casas reales europeas están muy emparentadas, pues la persona que tiene más derechos para reivindicar el trono de Portugal es Felipe II. Pero, ¿por qué esto no es iberismo? No es iberismo porque podría ser Portugal como podría ser un condado en Suiza. No importaba el elemento lingüístico, cultural o histórico, sino lo que importaba es el derecho de soberanía que tenía un rey sobre el territorio. Esto en el siglo XIX cambia. ¿Por qué cambia en el siglo XIX? En el siglo XIX nace un elemento que hoy está muy presente, que es el nacionalismo. El nacionalismo es diferente, ya digo, nace en el siglo XIX y es algo diferente a lo que hay anteriormente. Porque anteriormente las personas tienen una vinculación, podríamos decir, contractual con el rey. Yo vivo en tal ciudad, que tal ciudad rinde pleitesía o rinde soberanía a tal monarca. Pero esa ciudad pueden hablar un idioma, pueden tener una historia, pueden tener elementos diferenciados. Sin embargo, en el siglo XIX el nacionalismo exige que cada nación tenga su cultura propia y que sea una cultura totalmente diferenciada de otras. Y aquí entra ya el fenómeno, o surge el fenómeno iberista, porque si las naciones son proyectos culturales que determinan la singularidad de un territorio, hay personas que ahora veremos se empiezan a preguntar, ¿y por qué no creamos un Estado en común que sea la Unión Ibérica, que se llame Iberia, que se llame la Federación Ibérica, en función de las ideologías, ¿no?
Evidentemente, las posturas más republicanas van a abogar por la idea de federación de estados democráticos y confederales, siguiendo el modelo de Estados Unidos y Suiza, que eran los dos modelos más prestigiosos de la época, y pues vamos a tener también la vertiente monárquica, que vamos a tener caso de intentar casar a las dos dinastías para que de ahí surgiera un único rey entre las dos y se formase la Unión Ibérica. A esto hay que sumarle, por lo tanto tenemos cultura compartida, espacio histórico compartido, espacio geográfico también compartido. Se suma un elemento que es muy determinante, que es España y Portugal, los reinos de España y Portugal entran en el mundo contemporáneo en crisis. ¿Por qué? Porque entran en un momento en el que están perdiendo sus imperios coloniales, ¿de acuerdo? España está perdiendo, en el primer tercio del siglo XIX, pierde prácticamente todo el imperio colonial que tenía en América. Bueno, como sabéis, quedan Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otra serie de enclaves menores, y Portugal pierde pues, el principal territorio colonial que tiene, que es Brasil. Entonces, esto es curioso porque cuando surge el nacionalismo, que evidentemente es una reivindicación chauvinista, si me permitís el término, de la propia nación, es decir, una declaración de amor por la grandeza de tu país, eso en España y Portugal tiene un problema, que la grandeza de tu país se está resquebrajando al mismo tiempo que está surgiendo el amor por ese propio país, ¿no? Entonces, van a empezar a surgir propuestas que os suena la palabra, que tienen que ver con la regeneración. Es decir, la historia de España y Portugal están marcadas en los dos últimos siglos por la palabra o las dos palabras que son decadencia, regeneración. Sí, somos dos países que hemos sido imperios, que hemos sido muy prestigiosos en el ámbito internacional, y a lo largo del siglo XIX esos dos países van perdiendo su lugar hegemónico, ¿no? Entonces surge una idea de ¿y por qué no nos unimos para intentar hacer fuerza y evidentemente intentar recuperar el prestigio? Por lo tanto, hay un proyecto espacial, hay un proyecto histórico, pero también hay un proyecto de futuro. Es decir, en España y Portugal tenemos un problema, la península ibérica tiene un problema. Durante siglos ha sido el centro del universo y a día de hoy, en el siglo XIX y XX, pues es un lugar prácticamente, hablo en términos internacionales, evidentemente secundario, ¿no? Bien, para que veáis lo importante que fue el iberismo, traigo un claro ejemplo, ¿no? El periódico ABC, que se funda a finales del siglo XIX, cuando se produce el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, hacen una encuesta entre todos sus escritores, sus columnistas, el equipo de ABC, para que elijan las 10 figuras. Como veis, todos son hombres, evidentemente, si hoy la sociedad sigue teniendo mucho de machismo, en el siglo XIX más todavía, pero bueno, eligen a los 10 nombres, a las 10 figuras más importantes del siglo XIX. Yo cuando encontré esta noticia en la prensa de ABC, me llamó la atención porque los 10 que eligieron fueron en algún momento iberistas. Es decir, las 10 personas de España más importantes del siglo XIX, si podemos hablar así, en algún momento fueron iberistas. Por ejemplo, ¿quién estaba en esa clasificación? Evidentemente, como digo, es una clasificación hecha por el diario ABC. Pues, prácticamente no hay republicanos, el único republicano es Castelar, que representaba el republicanismo más conservador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, este listado es simplemente a modo de ejemplo. Aquí vemos, he traído fotografías y los nombres, ¿no? Emilio Castelar fue republicano de mediados del siglo XIX, una figura fundamental en el republicanismo español. Emilio Castelar defendía y sostenía que la República Española tenía que convertirse en una república ibérica, es decir, él partía de una noción totalmente iberista, de entender la península ibérica como un todo, como un conjunto. Nos vamos a otro ámbito ideológico, Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es una de las figuras claves del conservadurismo, un teórico de la literatura que va a crear un canon literario conservador español. Menéndez Pelayo consideraba que entre españoles y portugueses había una unidad cultural y una unidad de destino, y esto es muy importante, una unidad cultural, es decir, compartimos el pasado. Menéndez Pelayo siempre hablaba, que bueno, no sé si se trató la semana pasada cuando estuvo aquí Mario Vedera, pero hablaba de que Camões, el gran escritor de las letras portuguesas, escribía también en castellano.
por poner ese ejemplo, ¿no? Pero Menéndez Pelayo también tiene una proyección de futuro de intentar que España y Portugal de alguna manera aúnen esfuerzos. Otro novelista, Benito Pérez Galdós, también del ámbito republicano. Benito Pérez Galdós fue uno de los enamorados de Lisboa, una de las personas que en Madrid cogió un tren para llegar a Lisboa. Lisboa era muy interesante porque durante el siglo XIX, Lisboa lo sigue siendo, ¿no? Pero en el siglo XIX Lisboa era un centro cultural y literario muy importante a nivel internacional. Entonces, muchas veces los escritores españoles viajaban a Lisboa para entrar en Europa, o sea, para entrar en Europa metafóricamente, ¿no? Para entrar en la cultura europea. Juan Valera es una figura clave, porque Juan Valera fue diplomático, trabajó en la embajada española en Lisboa, y Juan Valera, por ejemplo, fue el primer creador o la persona que fundó la primera revista bilingüe que se conoce en el ámbito peninsular. Es decir, una revista que aunaba textos en castellano y en portugués y no los traducía. Sí, esto es interesante, ¿no? Es decir, una revista bilingüe. José Espronceda, el gran romántico, ¿no? José Espronceda no tiene una obra literaria iberista exactamente, pero colaboraba mucho en la prensa romántica de Madrid. Y, tiene decenas de artículos defendiendo la Unión Ibérica. ¿Quiénes son los otros 5? Donoso Cortés, otra persona del ámbito conservador, además en Extremadura lo conocemos bastante bien. Donoso Cortés, ¿por qué llega al iberismo Donoso Cortés? Porque Donoso Cortés le mandan en una misión diplomática a los estados alemanes que en ese momento se estaban articulando, creando un Zollverein, se llama una unión aduanera, una unión de mercado, que se estaba creando en Alemania y que es el origen de lo que es hoy el Estado alemán. Bien, pues Donoso Cortés dijo, oye, si esto funciona en Alemania, ¿por qué no llevamos esta unión aduanera a España y Portugal, no? Bueno, Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, ahora veremos, una figura importantísima porque, bueno, cuando fracasa el sexenio revolucionario, Cánovas del Castillo va a restaurar la monarquía borbónica y va a ser un poco el fundador y el ideólogo del modelo de la restauración, que es, bueno, en términos políticos, es el modelo político que ha tenido mayor vigencia en los 2 últimos siglos en España. Bien, pues Cánovas del Castillo, es cierto que en su etapa de juventud, él era, bueno, historiador. En aquella época los historiadores no estaban del todo profesionalizados como hoy, entonces se podía ser diplomático, político, traductor y también historiador, pero él está muy interesado en la época de la unión de coronas entre España y Portugal. Bueno, pues él va también a defender alguna idea. Leopoldo Alas Clarín, que Alas Clarín va a intentar crear una asociación de escritores de los 2 países, hispano-portuguesa, con la idea de que ese sea el germen de una futura Unión Ibérica. Es decir, vamos a intentar, vamos a empezar uniendo las culturas, uniendo las literaturas, y luego vamos a llevar a cabo el proyecto político. Otra persona, ya nos quedan solo 2. Balmes. Balmes también pertenece al ámbito más antirrevolucionario del siglo XIX español, pero Balmes también hay un momento que empieza a preguntarse si España y Portugal están en decadencia, si cada vez son países más empobrecidos, más secundarios en la órbita internacional, ¿por qué no los unimos? Bueno, pues aquí tenemos. Y el último caso, el general Prim. El general Prim no ha pasado a la historia, porque es cierto que cuando hablamos de la historia de España casi siempre se trata el siglo XX, es decir, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, pero en el siglo XIX el general Prim está detrás de todo el movimiento, de todo el liberalismo progresista, incluso protodemocrático, que va a fracasar, pero que va a tener su importancia. General Prim, sus exilios los hace en Lisboa y en clara y en línea directa con los iberistas portugueses. De hecho, ahora lo veremos, pero en Portugal se va a producir una reacción antibérica muy fuerte, porque claro, Portugal teme que en el caso de unirse con España, claro, simplemente por demografía, por términos demográficos, claro, España podía absorber Portugal. Entonces, claro, el general Prim se convierte en una figura muy odiada por los nacionalistas portugueses porque va a representar esa Unión Ibérica. Por lo tanto, fijaros qué ejemplo, ¿no? Las 10 personas que ABC eligió como las más influyentes del siglo XIX, las 10 personas tienen textos y compromisos y debates
favorables a la Unión Ibérica. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, evidentemente, cuando hablamos de iberismo hablamos de otra cosa. Yo creo que las personas, y ya lo anticipo porque a veces se confunde investigar un tema con ser favorable a ese tema, ¿no? Yo soy partidario, evidentemente, de un iberismo cultural y más en Badajoz, que Badajoz tiene que ser la bandera de este tipo de proyectos, ¿no? Pero es cierto que yo, por lo menos, no quiero una unión política, sobre todo, bueno, luego si queréis lo hablamos en el debate, porque seguro que en el debate surgen algunas ideas, sobre todo porque, bueno, son ya dos países bastante diferenciados y España tiene una serie de problemas territoriales que no son solo los periféricos, sino también son los centralistas, que bueno, podrían provocar un problema a Portugal si se produce esta unión. Bien, entonces, ¿en qué momento surge el iberismo? Solo por un detalle. Si ustedes buscan en el diccionario español la palabra iberismo, en los diccionarios que hay de lengua castellana, iberismo en España significa muchas cosas. Significa unión política, pero también hay otras acepciones, que es unión cultural, acercamiento cultural. Bueno, incluso una persona, incluso se utiliza a veces hasta en la prensa, una persona que viaja a Elvas y le gusta mucho Portugal y los fines de semana le gusta comer en Campomayor, es un iberista, ¿no? Aunque no quiera ningún tipo de relación política. En cambio, en Portugal, el iberismo está totalmente o perfectamente delimitado en los diccionarios portugueses. En Portugal el iberismo es estrictamente la unión de España y Portugal. Por eso, en el ámbito portugués, el término ibérico o el término iberismo sigue teniendo una fama regulera, si me permitís la expresión coloquial, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el iberismo en Portugal suena a proyecto político, no suena solo a proyecto cultural. Y esto también va a marcar un poco ciertas tensiones y ciertas diferencias que a veces nos hacen o nos impiden encontrarnos, ¿no? Bien, ¿cuándo surge la idea de unir ambos estados? ¿Cuándo surge? Pues fijaros, no surge ni en España ni en Portugal. Surge en Londres y en París. ¿Y cuándo surge? Surge a principios, en torno a los años 20, 23, 25, 30 del siglo XIX, porque, como sabéis, ha habido en España y Portugal dos procesos liberales. En el caso español lo conocemos, con las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero rápidamente llega Fernando VII y a todos los liberales, a los que no ajusticia o encarcela, pues todos estos liberales se marchan al exilio. Pues en el exilio de París y de Londres, los grupos liberales españoles y portugueses se juntan, o sea, una cuestión, o sea, son exiliados, están en París y en Londres y empiezan a tener reuniones, y ellos su objetivo es implantar el liberalismo en la península. Pero con esas reuniones se empiezan a dar cuenta que comparten muchos elementos lingüísticos, muchos elementos culturales, y empiezan a plantearse, y lo dejan por escrito, y crean revistas, y empiezan a generar manifiestos, y dicen, ¿y por qué no unimos España y Portugal? ¿No? Entonces, ¿cuál es el detalle que marca una diferencia, por ejemplo, con lo que luego va a suceder en Italia y en Alemania? En Italia y en Alemania, que son dos procesos de unificación, como sabéis, Italia y Alemania no existían en el siglo hasta la segunda parte del siglo XIX, no existen. Pero la diferencia con el caso italiano y alemán es que los nacionalistas italianos y alemanes, ellos quieren crear una Italia y una Alemania unida. Y dicen que el debate político se hará después, ¿no? Pero quieren crear una unidad. En el caso español y portugués, ellos dicen que lo importante es el liberalismo, que si el iberismo ayuda, es decir, si la unión de España y Portugal ayuda a que se desarrollen dos regímenes liberales en la península ibérica, genial. Pero ellos sí que anteponen el liberalismo al proyecto cultural. ¿Qué sucede? Que estos liberales que se han conocido, han hecho amistad, han generado redes en París y en Londres, vuelven a España en los años 30, vuelven a España y comienzan a fundar periódicos
con un sentido iberista, comienzan a tener importancia, sobre todo en el exilio son jóvenes, ya cuando vuelven han pasado 10 años, pues son ya personas más comprometidas. Y, por ejemplo, hay casos, en el caso español claramente, Espronceda, Serafín Estebanez Calderón, o sea, hay figuras culturales que empiezan a abanderar. De hecho, uno de los principales periódicos madrileños y por extensión españoles en los años 30 es el Peninsular, y el Peninsular surge con un proyecto ibérico. Es decir, esto es importante, de repente empieza a sonar con fuerza, y empieza a sonar con fuerza tanto en España como en Portugal. Veremos que luego en España se va a mantener esa fuerza y en Portugal luego va a haber fuerzas reactivas que digan que, oye, nosotros no queremos saber nada del iberismo. En los años 40, vamos avanzando, en el siglo XIX, ya empieza a haber incluso diplomáticos españoles de carrera diplomática, es decir, embajadores, cónsules, uno de ellos, por ejemplo, Joaquín Francisco Campuzano, comienzan a publicar libros que, por ejemplo, concretamente, Campuzano en 1841 publica un libro que es La Unión Peninsular. Y la Unión Ibérica para esta gente significa progreso, civilización, regeneración, superación de la decadencia, es decir, el iberismo en ellos está ligado al progreso. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con el proceso revolucionario. Con el proceso revolucionario, no solo el proceso revolucionario, me refiero al francés y luego a las revoluciones liberales burguesas que van a crear el mundo en el que hoy vivimos, ¿no? En el momento que se crean, hay una idea de reestructurar el mapa de Europa. Consideran que las divisiones de los países son el resultado de luchas dinásticas, entre unas dinastías y en otras, pero que no son problemas políticos entre las poblaciones de ese territorio, sino que España y Portugal viven de espaldas o de alguna manera viven enfrentadas por sus monarcas, no porque la población de los dos países quiera enfrentarse, ¿no? Vamos a encontrar múltiples elementos. En los años 40, muy interesante, comienzan a llegar a España exiliados italianos que están haciendo la guerra en Italia para unir Italia, para generar un Estado italiano. Y es muy interesante porque estos agentes italianos comienzan a tener contacto con los iberistas y dicen, oye, nosotros queremos hacer esto en Italia, vais a hacerlo vosotros en España y Portugal. Ahí hay múltiples relaciones. Hasta el punto que en 1846, fijaros que pronto, ya hay una tentativa seria de casar a los dos aspirantes al trono, que son don Pedro y Isabel II, que todavía es un joven, pero que ya es la reina de España. Esa tentativa fracasa, pero bueno, que sepáis por curiosidad que esa tentativa de casar a los dos reyes, a los dos jóvenes monarcas de uno y otro estado, estuvo asesorada por italianos que querían hacer lo mismo con los diferentes estados italianos, ¿no? Por lo tanto, vemos las relaciones. El otro gran impulso del iberismo se da en 1848. En 1848 se produce en toda Europa, se le llama la primavera de los pueblos, se produce en todos los países europeos una gran revolución que podemos decir que es la última revolución liberal, la última vez que en nombre del liberalismo, luego las otras revoluciones van a tener otro sentido, más que tienen que ver más con lo social, pero en términos políticos, de régimen político, la última gran revolución es en el 48. Pues tanto en España como en Portugal, los que abanderan esa revolución pues son iberistas. ¿Cuáles son los argumentos para unir España y Portugal? Por ejemplo, un diplomático que es muy interesante, Facundo Goñi, no muy conocido hoy, pero muy influyente en aquella época. En 1848 publica un tratado de las relaciones internacionales de España, que es un tratado que se va a convertir en un manual de las escuelas diplomáticas españolas. Es decir, los diplomáticos españoles que hacen carrera diplomática en España tienen que estudiar este libro. Y en este libro dice cosas como esta, ¿no? Dice, la geografía, la historia, la comunidad de origen, el clima, las costumbres y creencias. No en vano riegan y fecundan sus suelos unos mismos ríos, está refiriéndose a España y Portugal. No en vano penetran nuestras cordilleras en el territorio portugués. La frontera es arbitraria, y esto es muy interesante. La frontera es arbitraria, es decir, no es una frontera natural, no es una frontera que separe dos pueblos diferenciados, sino que es una frontera arbitraria. Y dice, es un absurdo que repugna a la naturaleza y a la topografía. Bueno, es cierto que
bueno, como sabéis, el iberismo fracasó, pero aquí ya tenemos ejemplos muy importantes. Desde el ámbito del republicanismo y de incluso del socialismo, de las primeras ideas socialistas, con personajes como Andrés Borrego o Sisto Cámara. Sisto Cámara era un revolucionario muy interesante que le van a matar aquí cerca, en la frontera. Pues ya están hablando de que hay que crear un espacio económico compartido, unión de pesos y medidas y de moneda, que esto es muy interesante, ¿no? Es decir, se plantea, sobre todo desde el ámbito más republicano, que la unión no puede ser de la noche a la mañana, que hay que generar un caldo de cultivo para la unión. Y ese caldo de cultivo para la unión de ambos países son algo tan fácil como la unión de pesos y medidas, que tú cruces la frontera y puedas comerciar con los mismos pesos y medidas, o la moneda. También en esta época, a mediados del siglo XIX, les interesa muchísimo, como proyecto ibérico, la unión en ferrocarril. El ferrocarril representaba en el siglo XIX el futuro, el progreso. Los pueblos se unirían gracias al ferrocarril, porque claro, imaginaros, ¿no? de que los viajes en calesa por territorios embarrados a convertirse en ferrocarril. El ferrocarril entre Madrid y Lisboa demoraba en torno a 30 horas, es decir, era un viaje lento. Hoy no ha mejorado en el sentido que hoy no hay ni siquiera ferrocarril, al menos en Lusitania, ni siquiera hoy lo tenemos, ¿no? Por aquí por Badajoz. Pero bueno, el ferrocarril en ese momento era revolucionario y consideraban que era importante. Y otra cosa que se olvidó, que era la navegabilidad de los ríos, sobre todo el Tajo y el Duero. ¿Por qué la navegabilidad de los ríos? Porque prácticamente hasta la mejora del ferrocarril a finales del siglo XIX, principio del XX, el principal transporte, el más rápido, más económico y el transporte que estaba donde se movía todo el comercio mundial era marítimo. Entonces, bueno, esto en Inglaterra rápidamente y en Francia hacen los ríos navegables. ¿Por qué? Porque el gran medio de comunicación son los ríos. En España no se hacen, pero que sepáis que había múltiples proyectos en manos de los ministerios para hacer navegables el Tajo y el Duero. En 1851 se publica una obra que se considera la obra más influyente del iberismo en esta época, que es de un personaje que hoy Netflix le haría un documental, pero como Netflix no le pone el foco, no lo hará, pero es un personaje increíble. Se llama Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas es un diplomático español, trabaja para el Estado español, aunque luego la documentación que se ha conocido últimamente era un doble espía, trabajaba también para la corona portuguesa, que le mandan a Macao. Macao entonces, bueno, era un territorio colonial portugués. Y Sinibaldo de Mas crea un grupo intelectual en Macao con portugueses y empiezan a generar el caldo de cultivo y publica una obra que primero la publica en Portugal anónima, es decir, no se atreve a firmarla porque sabe que esto puede generar problemas, pero ya luego la va a ir firmando. Es una obra que tiene 6 ediciones, que se va a prohibir distribuirla en Portugal, pero que va a haber múltiples ediciones piratas en Portugal. Y de hecho, en el ferrocarril conocemos casos en la década de los 60 que al parar en Badajoz entraba la policía y encontraba cajas de este libro y las retiraba porque no podían entrar en Portugal, ¿no? O sea, había un tráfico de este libro. El libro se llama La Iberia y es un libro que básicamente explica por qué España y Portugal tienen que unirse. Sinibaldo de Mas es monárquico, es decir, él defiende que se casen los Braganza y los Borbones y creen. Pero es muy interesante porque los argumentos que defiende, ¿no? En primer lugar, la inevitabilidad. Es decir, por mucho que lo resistamos, España y Portugal se van a unir. Y aquí habla él dice, por ejemplo, la península se reunirá algún día, la naturaleza lo tiene marcado. Es decir, hay una idea predestinación, ¿no? Él propone crear asociaciones ibéricas, bueno, un personaje muy influyente. Este libro va a ser durante varios años, del 51 al 68, tremendamente comentado en la prensa de la época. Es decir, no es que aparezca esporádicamente, sino que está constantemente en la prensa. Y va a generar en Portugal un movimiento también muy favorable. ¿Qué es importante también en Sinibaldo de Mas? Que él es muy consciente de que hay que crear símbolos, de que las naciones, para configurarse, necesitan símbolos. No se puede decir, bueno, esto también, permíteme también el coloquialismo, ¿no? Ha pasado un poco con Don Benito y Villanueva, ¿no? Que se ha intentado unir políticamente, pero no ha habido, digamos, hechos simbólicos comunes, ¿no?
Sinibaldo además es consciente de esto y dice, no, aquí hay que crear una simbología. Y él propone esta bandera, fijaros, esta que está aquí. En aquella época la bandera portuguesa era blanca y azul, que era la de la Casa Braganza, y la rojo igualda, que desde finales del siglo XVIII era la bandera borbónica, que se va a hacer la bandera nacional en el XIX. Por lo tanto, propone una bandera, ya propone un símbolo. Y, muy interesante, Sinibaldo además está obsesionado con los mapas. Él cree que si hacemos mapas, los imprimimos y los llevamos a las escuelas, los niños van a comprender que España y Portugal son el mismo estado, son la misma cosa, que la península ibérica es un único estado. Y propone este mapa, el que está, este que tiene la banderita, ¿vale? No el otro. El otro es un mapa de los ferrocarriles para que veáis que entre España y Portugal, el mapa de ferrocarril que está ahí, si no me equivoco, es de finales del 19. Bueno, no lo veo bien, pero creo que es de finales, no tengo la fecha, pero creo que es de finales del 19. Como veis, en aquella época, Portugal y España sí están conectadas con ferrocarril, es decir, hay una densa red de ferrocarril que los conecta. Pero vamos al otro mapa, al mapa que tiene la bandera. Sinibaldo además está obsesionado con que este mapa se imprima y esté presente en todas las escuelas. ¿Por qué? Fijaros qué importante. En el mapa está presente la bandera, un símbolo, y el propio mapa es un símbolo, porque como veis, entre España y Portugal no hay una línea que marca fronteras. Los mapas tienen un poder muy importante porque, por ejemplo, ¿por qué todos nosotros sabemos que nosotros somos españoles y en Elba son portugueses? Pues en buena medida porque desde pequeños estamos mamando un mapa en el que vemos claramente que hay una frontera divisoria. Aquí, como veis, no hay una frontera. Sí que hay una división que podríamos llamar provincial. Esto es muy interesante para los iberistas. Los iberistas sabían que en Portugal había miedo a que España les absorbiese culturalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Esto no es una unión de España y Portugal, sino que es una suma de provincias. Por lo tanto, como veis, no hay ninguna provincia mayor que otra, más o menos, ¿no? No es que España, que es casi 3/4 partes de la península, se coma a Portugal, sino que es una unión. Por lo tanto, no hay frontera. La única frontera que está marcada es arriba con los Pirineos, que, bueno, no se ve del todo bien, pero la línea ya es diferente con los Pirineos, por lo tanto, eso ya es otra cosa. ¿Y cuáles son las líneas que están marcadas con más fuerza? Pues fijaros, está marcada el ferrocarril, la línea que pasa por Badajoz, viene de Francia, llega hasta Madrid, Badajoz, Lisboa. Es decir, lo marca fuerte, como diciendo, esta es una señal, ¿no? Esta es la línea que hay que seguir. Y se ve con menos intensidad, pero si consultáis el mapa en Internet, que está disponible en Internet en muchas partes, los ríos están también marcados con fuerza, el Tajo y el Duero, es decir, Tajo, Duero y ferrocarril son las arterias de esa nueva península ibérica. Llegamos a un momento clave, que este es el que está en la portada del libro, que es 1868. Bueno, en 1868 se produce una revolución en España y casualmente es una revolución principalmente liberal progresista, es decir, la de 1868 no es conocida como Revolución Gloriosa, no es una revolución socialista, marxista, ni no es una revolución republicana, es una revolución liberal, pero progresista y sí democrática. Casualmente, las personas que la lideran, principalmente el general Prim, pero todos los cuadros intermedios, todos que van a ser ministros y van a estar en el gobierno provisional, son iberistas, es decir, están abiertamente, se declaran abiertamente favorables a la Unión Ibérica. Como sabéis, Isabel II, la reina, tiene que marcharse al exilio porque el gobierno no la quiere, es insostenible la situación, no voy a entrar en ello, pero hay una situación que incluso llamaríamos de novela rosa insostenible para mantenerla como cabeza del Estado. Y como las personas que han liderado la revolución son monárquicos, tienen que buscar un rey. Como saben, el rey que va a llegar va a ser un rey que no es rey, pero se va a hacer rey italiano, Amadeo de Saboya, pero Amadeo de Saboya no fue la primera opción. La primera opción fue Fernando de Coburgo. Fernando de Coburgo era el padre del rey de Portugal, una persona anciana, es decir, que por ley de vida, nunca se sabe con estas cosas, claro, pero por ley de vida no le quedaba mucho tiempo de actividad política.
y era el padre del rey de Portugal. Y además, Fernando de Coburgo tenía simpatías entre los liberales porque, bueno, se le consideraba un rey progresista, un rey demócrata, un rey que era favorable a lo que estaba sucediendo en España, que era una revolución. Entonces, le proponen la corona española a Fernando de Coburgo, que, bueno, aquí se ve un poco, esta imagen es una metáfora de ese encuentro, ¿no? Le proponen la corona con la idea de que cuando muera Fernando de Coburgo ya solo quede un único rey en la península ibérica, que sea el rey de Portugal, pero que a la vez ya sea rey de España, ¿no? Fijaros qué interesante. Mandan en misión diplomática a un personaje muy interesante, que también seguro que en el Ateneo se puede dedicar a otra sesión, porque es un personaje clave, que es Ángel Fernández de los Ríos, que, bueno, un diplomático, no ha pasado la historia o no lo tenemos como referencia, pero fue clave en las relaciones con España y Portugal. Y le proponen directamente, oye, le hacen la proposición oficial, que la proposición la firman Olózaga, Ruiz Zorrilla, Prin, Sagasta, Calvo Asensio, es decir, el gobierno provisional de la Revolución firman la petición para que Fernando de Coburgo acepte la corona. Fijaros qué interesante, Ruiz Zorrilla era el gran maestre de la masonería española, del Grande Oriente, y el nombre, sabéis que en la masonería las personas tienen nombre en clave. El caso de Ruiz Zorrilla, su nombre clave era Cavour, que era el líder que había hecho la unificación italiana. Es decir, aquí había un movimiento iberista tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey Fernando de Coburgo lo rechaza. Bueno, él alega varias cuestiones. Una, que en Portugal no sería bien recibido, que es cierto. Dos, que España era un país lo suficientemente inestable como para no meterse a ser rey de España, y bueno, y luego se vio. Literalmente, Amadeo de Saboya estuvo un año y en diciembre, o sea, cuando cumplió el año, dijo: me voy porque esto es ingobernable. Entonces, Fernando Coburgo rechaza, pero fijaros qué interesante, ¿no? Si llega a aceptar, pues hoy estaríamos en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, el proceso revolucionario español continúa. Amadeo de Saboya, al dimitir, ya solo queda una opción. Hemos buscado un rey, hemos traído un rey. No hay manera de que salga un rey. En el Parlamento, la mayoría republicana, pues se proclama la primera República Española. Otra, no casualidad, pero otra dinámica importante en el iberismo. Los republicanos españoles son tremendamente iberistas. Ellos consideran que en la península ibérica tiene que crearse una confederación y proponen abiertamente el modelo de los Estados Unidos, es decir, un Estado fuerte, pero con sus confederaciones. Los presidentes de la República, Pi Margall, Figueras, Castelar, Salmerón, todos son iberistas. ¿Qué es lo que sucede? Como sabéis, bueno, pues la República va a estar sometida a una serie de vaivenes que no pueda salir. En paralelo, en Portugal, que los liberales portugueses también han sido iberistas, que los republicanos portugueses han sido iberistas, en este contexto dan un giro. Y dan un giro, fijaros, muy interesante, no tanto desde el ámbito político, sino desde la movilización ciudadana. Se crea un grupo de élite, un grupo de militares, políticos, pero también hay intelectuales, escritores, historiadores, que se llama la Asociación Primero de Diciembre, Asociación Primero de Diciembre. Primero de diciembre, que a día de hoy todavía es festivo, bueno, no sé si tiene todavía el rango de festivo. En Portugal se conmemora el momento en el que se produjo la rebelión portuguesa contra la corona de Felipe IV. Por tanto, es una fecha emblemática contra España. Esto no hace peor a los portugueses, porque el gran mito del nacionalismo español era el 2 de mayo contra los franceses. Es decir, que los Estados-nación siempre, todos los nacionalismos se construyen siempre contra un enemigo. Entonces, bueno, pues esta asociación, Primero de Diciembre, va a ser muy importante porque además de ser una asociación en Lisboa, va a ser una asociación cultural que va a tener presencia en Elvas, en Campomayor. Es decir, van a empezar a defender que el principal peligro para el Portugal contemporáneo es la Unión Ibérica. Por lo tanto, va a haber esa oposición. Y aquí lo vemos. Este es el monumento que la Avenida Liberdade, que creo que todos conocéis Lisboa. La Avenida Liberdade no se llama Liberdade por las libertades políticas, sino se llama Liberdade por la libertad frente a España. Es decir, el momento en que Portugal se liberó, consiguió la libertad de España. Este es el monumento a los restauradores, la Plaza de los Restauradores, y el monumento
En este obelisco están las batallas portuguesas que vencieron a los españoles. Por lo tanto, la sociedad civil y más tarde el Estado portugués reaccionan contra el iberismo. Es decir, si tenía cierta presencia, y de aquí ya se va a generar el mito, por supuesto, de las espaldas enfrentadas, de la idea de España, ni bon vento, ni bon casamento. Es decir, la construcción del portuguesismo como rechazo a lo que podía venir de España. Y esto va a ser muy importante. Cuando fracasa la República Española, nos encontramos en España una restauración monárquica de corte conservador, que también van a empezar a considerar que el iberismo es un problema, porque el iberismo tiene que ver con la revolución. Entonces, en 1875, 1880, ya el iberismo es que se empieza a ser complicado, porque en Alemania y en Italia los movimientos han triunfado, pero en España es prácticamente inviable. Y entonces, ¿cuál es la postura española? Bueno, vamos a renunciar al iberismo político, pero vamos a defender el iberismo cultural como primer paso para un futuro político, ¿vale? Y aquí tenemos las relaciones culturales: Clarín, Pérez Galdós, Carolina Coronado, que antes hemos hablado, Menéndez Pelayo, comienzan a crear asociaciones ibéricas literarias, es decir, empiezan a tener múltiples relaciones. Y aquí hay una figura clave que en España se le conoce poco, pero que en su momento fue muy conocido porque tuvo muchas traducciones, que es Oliveira Martins. Oliveira Martins es un historiador portugués que escribe en 1879 el libro Historia da Civilización Ibérica, Historia de la Civilización Ibérica. Y Oliveira Martins sostiene una idea que va a triunfar en la península ibérica, que es: somos ibéricos, Portugal no puede negar su condición ibérica porque somos ibéricos, tenemos la misma civilización, pero tenemos dos estados. Es decir, defiende que España y Portugal culturalmente, históricamente, a nivel religioso es lo mismo, pero con dos estados. Esto va a triunfar, pero, por ejemplo, su obra va a ser muy influyente en Unamuno. Unamuno, en su archivo personal en Salamanca, tiene todas las obras de Oliveira Martins hipersubrayadas, en Menéndez Pelayo, en Altamira, en Galdós, en Costa, en Ganivet. Toda la gente que a nosotros nos suena del 98 tiene una noción de la península ibérica que han aprendido de Oliveira Martins. Es decir, somos una civilización compartida, pero somos dos estados. A principios del siglo XX, vamos avanzando en el tiempo, ya hemos visto que las posturas más políticas en parte se han paralizado, pero esta relación cultural se va a mantener con muchísima fuerza. Y esto es muy interesante y lo sostienen colegas, por ejemplo, que en Badajoz lo conocéis mucho, Antonio Sáez Delgado, como España y Portugal no están exactamente de espaldas enfrentadas, no viven de espaldas. Si vamos a la historia, esto es un constante, ¿no? Baroja, Zorín, Valle Inclán, Maestu, Menéndez Pelayo y principalmente Unamuno, o sea, son intelectuales fundamentales en la historia de España que, si leemos su obra, tienen una obra fundamental que tiene que ver con Portugal. Por ejemplo, Unamuno en 1914 publica Por tierras de España y Portugal, que, bueno, básicamente es un recorrido, un libro de viajes, pero él tiene esta idea de civilización compartida, ¿no? Bueno, importante. Pero se van a sumar nuevos agentes políticos a esta idea ibérica. Y esto es muy curioso porque este caso que voy a contar sigue estando hoy muy presente, no es muy conocido en Extremadura, que es el caso del catalanismo. Como saben, a finales del siglo XIX surge el catalanismo. En un principio no es un movimiento independentista, sino es principalmente un movimiento cultural, pero que ya en el siglo XX va a ir reivindicando cada vez más posiciones autonomistas, todavía no independentistas, pero sí autonomistas. Entonces, todos los padres ideólogos del catalanismo, Joan Maragall, Pras de la Riba, Cambó, Ribera Rovira, Navarro Monzó, Cases Carbó, es decir, los 7 o 8 padres del catalanismo sostienen que Cataluña no tiene que independizarse de España, sino que hay que crearse un Estado confederal que sea la Unión Ibérica y que tenga 3 partes. Una, Portugal con Galicia, es decir, todo el bloque atlántico, Galicia y Portugal, que sean un Estado. Otro, que sea Castilla.
y otro que sea Cataluña, que incluya a partes de Valencia y Baleares. Es decir, y esto es muy interesante, ellos no reivindican la independencia, sino la creación de un Estado con tres partes culturales. Y esto va a estar presente hasta el punto que los que conocéis Lisboa con más intensidad sabéis que la acción catalana en Lisboa sigue estando muy presente. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo esto se remonta, hay aquí un mito histórico de 1640, en 1640 se sublevan portugueses y catalanes contra la corona española, en ese momento no española, sino contra la monarquía hispánica, y Portugal triunfa y se independiza, Cataluña no. Entonces Cataluña siempre ha mirado a Portugal, ¿no? Y es interesante, Portugal también ha mirado siempre con mucha simpatía a Cataluña porque la considera una historia parecida a la suya de proyecto de independizarse de España, ¿vale? Esto, por ejemplo, se ha visto en el procés catalán, ¿no? En la prensa portuguesa pues tenía una bastante presencia. Y aquí empiezan a llegar, al iberismo empieza a llegar mucha gente a principios del siglo XX. Llegan desde un punto de vista más imperialista y conquistador, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, los germanófilos, los partidarios de que España se sume a la Primera Guerra Mundial apoyando a Alemania, ¿no? Los germanófilos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la Primera Guerra Mundial, es la oportunidad de crear la verdadera España, que la verdadera España es toda la península, que consideran que Portugal es una colonia británica que hay que conquistar, ¿vale? O sea, esto es un iberismo beligerante. No es un iberismo cultural, es un iberismo beligerante, pero también hay que conquistar Gibraltar, ¿vale? Entonces ellos consideran esto. Esto es muy interesante porque toda esta gente, aquí hay Vicente Gay o Vázquez de Mella, luego van a ser muy influyentes en el franquismo, pero van a tener otra idea. Hasta el punto, como saben, en 1910, perdonad los datos, pero a lo mejor para hacernos una idea, en 1910 se proclama la República en Portugal y Alfonso XIII... O sea, en términos oficiales, la monarquía de Alfonso XIII, España, el Estado español, acaba aceptando la República, pero por detrás Alfonso XIII está maniobrando para hacerse con el control de Portugal. No es tanto un control porque él quiera tener más territorio, sino porque Alfonso XIII tiene miedo de que el republicanismo portugués entre en España, de que el republicanismo en España crezca. Entonces, la única manera de evitarlo es evitar que Portugal sea una... Y en este contexto llegan otros agentes, el socialismo y sobre todo el anarquismo. En este contexto surge la Federación, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica y, pues una federación ibérica. ¿En qué momento definitivamente acaba el iberismo? Pues el iberismo acaba con un personaje además que tenía residencia en Elvas, que es Antonio Sardiña. Porque Antonio Sardiña, ya digo, no es muy conocido, pero va a ser el principal intelectual de las relaciones entre España y Portugal durante la dictadura de Franco y la dictadura de Salazar. Y de alguna manera hemos heredado buena parte de sus planteamientos. ¿Qué es lo que propone Antonio Sardiña? Antonio Sardiña es un hipernacionalista portugués, es decir, Antonio Sardiña era una persona reaccionaria, monárquica, antimoderna, antidemocrática, antiliberal, ¿no? O sea, es el padre de una ideología que se llama el integralismo. Y Antonio Sardiña llega a una conclusión que dice: no tiene sentido que en los portugueses estemos siempre oponiéndonos a España. Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con España para que España respete nuestra soberanía, aceptando que somos una cultura compartida, ¿no? Entonces, él va a publicar este libro, que rápidamente, como veis, Antonio Sardiña lo va a traducir en 1930 el marqués de Santibáñez del Río, que va a ser el fundador de Acción Española, es decir, una figura clave en la lucha contra la Segunda República y la ideología del franquismo, y que va a prologar Ramiro de Maeztu. La Alianza Peninsular sostiene esto, que hay que hacer compatible la idea de que habitamos en la península, pero con dos estados. Y su objetivo es claro y lo deja explicitado en la Alianza Peninsular. La única manera de desactivar el iberismo político, la única manera de desactivarlo es que de alguna manera aceptemos esta comunión cultural, espiritual,
las dos dictaduras luego van a hablar de que somos un reducto de la civilización católica, europea, mundial ante la modernidad, pero básicamente, en resumen, dice: existe una unidad superior en las direcciones principales de su destino inmortal, bien caracterizada en una obra común de civilización. Obra común de civilización, pero con diferencias. Esta idea, ya estamos llegando casi al final, de Antonio Sardiña va a entrar en los intelectuales españoles antiliberales, antirepublicanos, antidemócratas, que van a ser los ideólogos del franquismo, ¿no? El franquismo, además de ser una dictadura militar, evidentemente tenía una línea ideológica. Va a ser muy importante porque, como saben, cuando Franco se subleva, rápidamente va a encontrar el apoyo no solo moral, sino también logístico de Salazar. Es decir, Salazar va a apoyar a Franco abiertamente, prácticamente de los primeros compases de la guerra, y en el año 39, un año muy importante, acaba la guerra civil, está a punto de comenzar la guerra mundial, firman el Tratado de Amistad y No Agresión, que es un tratado que está inspirado en Antonio Sardiña. Es decir, somos dos estados que tenemos que defendernos, o sea, nos comprometemos a defendernos militarmente si alguno de los otros países es atacado, y nos comprometemos a nunca atacarnos. Esto para Salazar también era importante, porque el contexto mundial se estaba poniendo tan complicado. La dictadura de Salazar tenía una peculiaridad, porque compartía con el franquismo prácticamente todas sus formas, pero mantenía la alianza con Gran Bretaña. Entonces, claro, cuando estalla la guerra, Salazar ahí es muy hábil, ¿no? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, por un lado simpatiza abiertamente con el eje, o sea, con Hitler, Mussolini, pero por otro sabe que su aliado histórico y su principal baza en el mundo internacional es Gran Bretaña. De hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, España vive un tiempo de aislacionismo total y Portugal no, en parte porque Salazar ha sabido guardar la ropa comprar huevos en diferentes granjas, ¿no? Y en el año 42, ambos dictadores, Franco y Salazar, firman el Pacto Ibérico basado en la Alianza Peninsular, que ya digo que somos un bloque histórico, somos un bloque cultural, ellos utilizan el término, somos una reserva espiritual. Esto tiene que ver con ese proyecto conservador y tradicionalista que tienen, pero respetamos la soberanía de ambos países. Con esto llegamos, la dictadura, como sabéis, se prolonga 40 años prácticamente en ambos estados. En el 74 cae en Portugal con una revolución. En el 75 cae en España con una transición, que no es una revolución, sino que es una transición política. Y de alguna manera los estados españoles y portugueses van a llevar, al menos en sus inicios, vidas bastante paralelas, pero asumiendo esta idea de que somos un espacio compartido, pero con dos estados diferentes. Y mi teoría es que a partir de este momento se empieza a fracturar, sobre todo, esta idea de que vivimos de espaldas. La dictadura influyó muchísimo porque, como sabéis, los que habéis sido de Badajoz y los que sois de Badajoz, durante 40 años las fronteras estuvieron cerradas. Es cierto que había cierres más importantes que otros. Hay un libro que os recomiendo también muy interesante, ya para librerías de antiguo, porque no es de los años 70, la frontera de subdesarrollo, que es un viaje que hacen dos periodistas españoles por España y Portugal y ven cómo hay pasos fronterizos que son infranqueables, pero hay otros pasos fronterizos que, en este caso en Extremadura, conocemos mucho la frontera, en la zona de la Codosera, en la zona de Valencia de Alcántara, hay pasos fronterizos que ni siquiera existen. Es decir, que tú tienes que llamar al bar y pone sello de pasaportes en el bar. O sea, tú tienes que ir voluntariamente al bar a tocar la puerta que te sellen. Pero claro, en Badajoz, por ejemplo, eso no pasaba. Depende la importancia que tuviesen. Se produce luego, y por eso yo creo que el iberismo, en términos políticos, hoy no tiene sentido, porque lo que reivindicaban los iberistas históricos ya se ha conseguido en el marco de la Unión Europea. Como sabéis, en el año 86 los dos países entran. Es curioso porque en España y Portugal tenemos la idea de que España entró en la Unión Europea en el 86 y los portugueses entraron en la Unión Europea, pero para Europa entraron los países ibéricos. Es decir,
para Europa nosotros, España y Portugal, éramos el mismo pack, ¿no? O sea, países con historias parecidas, que venían de dictaduras parecidas, con procesos democráticos parecidos, ¿no? Con la Unión Europea, buena parte, por no decir todo, se ha conseguido. ¿Qué se ha conseguido? Por ejemplo, ya unión de monedas. Claro, una de las principales. Libertad, o sea, fin de las aduanas, libertad de tránsito. Muy importante, reconocimiento de los títulos universitarios. Es decir, lo que pasa es que esta unión no se ha producido en términos ibéricos, sino que se ha producido en un contexto europeo, pero prácticamente. ¿Y qué es lo que queda del iberismo? Pues del iberismo, como proyecto, como político, no queda. Hay ahora algún grupo político, alguna asociación, minoritario, evidentemente. Lo que queda es un iberismo cultural, que yo creo que en Extremadura hemos sido abanderados y seguimos siendo, y actividades como esta lo demuestran. O sea, este encuentro de hoy, con el día lluvioso, con frío, con ustedes aquí aguantándome, no tiene sentido en Cuenca, porque a lo mejor no se entiende, ¿no? Pero sí es cierto que estas relaciones con Portugal, hablábamos antes también de que somos una secta, somos un grupo casi de enamorados del tema, se ha mantenido con pequeñas islas, ¿no? Pues salía César Antonio Molina, que fue ministro, publicaba un libro, pues un iberi. Y la figura quizás que ha tirado más del iberismo en un sentido más cultural ha sido la figura de Saramago, que, como saben, también un libro muy interesante, que este sí pueden comprarlo en las librerías, en Tusitala, que este sí está publicado, La balsa de piedra. La balsa de piedra es una metáfora muy bonita, porque Saramago lo que dice es, plantea la unión de España y Portugal como una metáfora espacial. De repente, no estoy haciendo spoiler, lo estoy contando en las primeras páginas, de repente, diferente gente que vive en la península ibérica, portugueses, andaluces, en diferentes partes de la península ibérica, de repente empiezan a notar seísmos. Y es que la península ibérica se está desgajando con terremotos de los Pirineos, una metáfora, ¿no? Lo que quiere es que España y Portugal vuelvan a mirarse, ¿no? Que no estén tanto mirando a Europa, y esa península empieza a irse para América. La metáfora de Saramago es de, quizás también no solo tenemos que mirar Portugal, sino que también nuestra mirada tiene que estar en América. Y actualmente esas islas, vivimos actualmente un periodo de rebrote del iberismo, en el término, ya digo, siempre en términos culturales, o sea, y sobre todo si hay algún portugués en la sala, ya no hay, o sea, no conozco a prácticamente nadie que sostenga una unión política, pero sí esta idea de vamos a conocernos, como que el contacto con el otro, ya bien sea España y Portugal, nos hace mejores, ¿no? Y en los últimos años vivimos un auténtico boom de libros, publicaciones que tienen que ver con España y Portugal. Aquí, bueno, traigo algunos ejemplos, ¿no? Hay algún libro mío, algún libro de Antonio Sáez Delgado, incluso Ian Gibson, bueno, diferentes personajes, ¿no? En conclusión, espero que no haberles aburrido mucho, por un lado, y sobre todo haber entendido que esto del iberismo fue un movimiento muy importante en España y Portugal, que no fue algo anecdótico, o sea, que se llegó a proponer la corona española oficialmente a portugueses, que se estuvo a punto en determinados momentos de conseguir una unión de España y Portugal, que los movimientos nacionalistas de ambos países, el orgullo por un lado portugués o el temor hacia lo español de los portugueses, y en el lado español, en muchos casos, una idea un tanto despectiva o anacrónica de lo que es Portugal, que Portugal, no sé, yo viví allí bastante tiempo y Portugal es un país maravilloso y tremendamente moderno, ¿no? Cuando se escucha que Portugal vive en los 60, yo no sé la gente cómo vivía en los 60, pero por lo menos, o sea, Portugal es un lugar perfectamente equiparable a cualquier otro país, a cualquier otro rincón de Alemania o de cualquier otro sitio europeo, que sea así, evidente, y que sobre todo que nos llevemos la idea de que esto es un proceso histórico y que de alguna manera reivindicarlo no es para volvernos a reivindicar esta unión política, sino para entender que nuestra construcción cultural como país también en muchos casos se ha hecho identificando enemigos que quizás no lo eran tanto, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención y abrimos un periodo de debate. No sé si me he pasado bien. No, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, César. Efectivamente, reivindiquemos Portugal, reivindiquemos toda la historia que compartimos en esta conferencia tan interesante que permíteme que te diga que es interesante aquí en Badajoz y en Cuenca, aunque no te parezca que lo sea en Cuenca. Abrimos un periodo de debate si tienen ustedes alguna pregunta. Por ahí. Buenas noches.
Simplemente es que no entiendo mucho esto del iberismo porque no tenía mucha idea. Pero no, ¿qué tuvo que ver o fue importante el idioma para que no se realizara ese iberismo desde el principio? ¿Tuvo que ver algo los dos idiomas? Bien, pues le agradezco la pregunta, muy interesante, porque los iberistas del siglo XIX sostenían que las lenguas española y portuguesa el castellano y el portugués, eran prácticamente iguales y que eran dialectos la una de la otra. Esto es muy interesante. Ellos consideraban que no eran lenguas distintas, que estábamos hablando de la misma lengua. De hecho, todos los iberistas del siglo XIX tienen textos, por ejemplo, en el libro lo recojo, pero lo pueden encontrar en muchos sitios, diciendo que en realidad son variedades dialectales, que no son. Y hay una parte que llama la atención, porque hay una parte que es cierta. El proceso de normalización lingüística en España y Portugal sí se ha hecho de espaldas. Es decir, fijaros, a mí me pasaba en Lisboa. Yo estaba haciendo una tesis principalmente centrada en el siglo XIX y, claro, yo leía portugueses constantemente. O sea, mi vida era encerrarme en la Biblioteca Nacional de Lisboa a leer autores portugueses del XIX, periódicos del XIX. Y entonces yo aprendía portugués no moderno, aprendía portugués del XIX. Entonces luego lo hablaba con la gente y la gente me miraba y me decía, te entiendo, pero eso es una palabra como muy antigua, muy arcaica. Y casualmente las palabras más parecidas al castellano eran las más arcaicas, porque de alguna manera la definición lingüística se había ido marcando cada vez más diferencias con el castellano. Es decir, que si bien eran lenguas diferentes, o sea, yo leyéndolas son lenguas diferentes, pero las personas que defendían el iberismo consideraban que no eran lenguas diferentes, que estábamos hablando de variedades que prácticamente, de hecho, hubo en el 19 hasta, no se llegaron a publicar, pero hubo proyectos de hacer como una especie de lengua compartida, de esperanto ibérico, que de alguna manera incluyese. Y este debate es muy interesante porque los gallegos, o sea, hoy en día no tenemos tema, pero en Galicia hay un problema con esto. Porque, claro, en Galicia, bueno, el gallego es una lengua, hay un sector mayoritario, hablemos, voy a poner un ejemplo porcentual, no, o sea, hay estadísticas de esto, pero a lo mejor en torno a un 70% de personas consideran que el gallego es diferente al portugués y tiene que ser diferente al portugués porque en el momento que el gallego sea portugués, pues Galicia se va al traste, porque no tendría el referente lingüístico. Pero hay un 30% variable que son los reintegracionistas, se llaman reintegracionistas, que sostienen lo contrario, que el gallego está cargado de castellanismos y lo que hay que hacer es unirse con el portugués. ¿De acuerdo? Es decir, que, unir las lenguas. Entonces es muy interesante porque esto en España, yo digo, hoy entre el español y el portugués no tenemos problema, pero en Galicia es un problema y sigue abierto el debate. Y es un debate que os diré que incluso salen los mítines políticos, es decir, de entre reintegracionistas y no reintegracionistas, es decir, personas que sostienen que el gallego tiene que ser diferente al portugués y personas que dicen que o se suman al portugués. Y esto en Portugal, la cuestión lingüística, se suma a otro factor, que en España ha pasado un poco con las variables de la Academia Española en América, ¿no? En Portugal se ha creado se ha intentado y está implantado, lo que pasa es que la gente pues no lo habla, pero sí que en términos, por ejemplo, en la universidad tenemos que escribir en un portugués que se llama, bueno, que sigue una cosa que es el acordo ortográfico, que el acordo ortográfico es una alianza de todos los países lusófonos. También esto genera mucho debate en Portugal, porque dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que aceptar palabras del brasileño que no son nuestras? Sí, claro, pero es que mucha gente en Portugal dice, es que el futuro del portugués no es Portugal, es Brasil. De hecho, os pondré un ejemplo. Yo estudié en una universidad, hice la tesis en una universidad que cuando yo llegué yo quería aprender portugués y dije, oye, ¿y por qué no ponéis portugués como lengua extranjera? Y me dijeron, es que no es un idioma business. Bueno, pues ya hay portugués, pero no es por Portugal, es por Brasil, porque el business está en Brasil. Es decir, que esta cuestión lingüística, le agradezco la pregunta porque no ha salido, pero es muy interesante porque al final también nos definimos culturalmente en torno a nuestros patrones lingüísticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Javier. Yo quería decir una cosa. Al hilo de lo lingüístico, sí hay un problema lingüístico para el iberismo, pero no existe en Portugal. Lo tenemos aquí. Quizá en Extremadura seamos una excepción, que ahora tenemos 200 profesores de portugués
cuando hace 20 años eran 12 los que teníamos, o sea, ha habido un cambio sustancial. De todos modos, me dejáis que cuente una anécdota que es de hoy. Hay un proyecto muy interesante en la Sierra de Ate y la Sierra Marcada. Están haciendo un proyecto muy interesante porque han sido zonas muy devastadas por los incendios. Y tiene un proyecto europeo, Fénix, lo lleva una chica portuguesa que se llama Navera y que habla un español perfecto. Y es curioso porque han tenido ahí un encuentro, ¿no? En el que cada uno habla su idioma. Entonces, hoy nos ha pasado una imagen con las 14 vocales. Dice, este es el problema que tenemos. Dice que los portugueses tienen 14 vocales, de las 10 vocales latinas, las largas y las breves, han llegado a 14, y el español tiene solamente 5. Y yo les he contestado, digo, el problema es que muchos no sabemos por qué tenemos 5 en español, y es por el euskera, que el castellano cuando nace a las otras lenguas más alejadas del núcleo cercano al que había el euskera tenía 5 vocales, A, E, I, O, U, y el castellano dijo, este sistema es mucho más fácil. Y ahora todo lo que nos ocurre es que cuando alguien viene con otras vocales abiertas, cerradas, es un problema. En cambio, por ejemplo, yo alguna vez que tengo que hacer alguna prueba para catalanes que han empezado a aprender portugués, al año lo bordan el acento, al año lo bordan. Y el problema que tenemos es que, y esa es una de las cosas que ahora voy a preguntar, vale, lo cultural lo estamos haciendo y aquí te puedes subir a ver las fotografías que hay en la tercera planta y ves que los años 80 de Portugal no eran distintos que los años 80 de aquí. En eso estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que sí que tendremos que tener en cuenta y es que yo cada vez que sale el tema del liberalismo planteo lo mismo. ¿Os imagináis a alguien de Alandroa teniendo que ir a un ministerio en Madrid y que no le dijese hábleme cristiano? Sí, no. Sí. Bueno, totalmente, Javier, y nada, te agradezco también porque bueno, tú eres de los que están fomentando las relaciones transfronterizas y también las lingüísticas, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, cuando ha surgido algún partido iberista y alguna vez me han dicho, bueno, ¿quieres venir a dar una charla? Yo siempre he explicado, digo, mira, a mí el iberismo político me genera dudas porque, y un ejemplo un poco banal que os voy a poner, pero yo creo que está en la mentalidad de las personas, ¿no? Porque muchas veces está en lo que sucede en los ministerios, pero luego muchas veces está lo que sucede a pie de calle, ¿no? Es decir, nosotros podemos crear, y voy a poner... Quizás a Extremadura nos salvamos un poco, aunque no siempre, pero podemos tener instituciones, el gabinete de iniciativas transfronterizas, podemos tener millones de cosas, pero que la gente sigue yendo a Portugal con una actitud. Por ejemplo, de hecho, hay estudios de turismo, de cómo se comporta la gente haciendo turismo, ¿no? Y hace poco leía una tesis de una compañera portuguesa que había estudiado el turismo de diferentes países, cómo se comportaban los turistas. Entonces, aquí funcionan los imaginarios culturales que tenemos grabados a fuego intrínsecamente y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y tiene un capítulo en esa tesis doctoral que explica cómo los españoles viajan diferente a Francia y a Portugal. Es decir, en Francia, lo primero que cuenta es que todo español que se tercie viajando en Francia intenta chapurrear 3 palabras, merci. O sea, merci. 3, no digo más de 3. Pero, en cambio, decía que el comportamiento turístico, analizando trabajo de campo de los españoles en Lisboa, nadie decía obrigado, decía gracias. Y digamos que es una palabra, ya digo, que no estoy hablando de que tengan, hombre, para hacer turismo basta ya, como no se puede saber una lengua cada vez que vas a hacer turismo, ¿no? Pero, hombre, ¿por qué cuando vamos a Francia decimos merci y cuando vamos a Portugal no decimos obrigado? Ya digo, en Extremadura somos una excepción, pero no siempre, ¿eh? No siempre porque, mira, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo vivía en Lisboa, yo ya llegué a enterarme de los puentes de cada comunidad autónoma, porque había invasiones. El puente de Andalucía, que era a final de febrero, andaluces, por allá. Y te dabas cuenta, había excepciones sin duda, ¿no? Pero te dabas cuenta que la gente tenía una noción de Portugal casi de servidumbre. Es decir, yo vengo a comer muy barato, a que me pongas muchísima comida, a que me la sirvas lo más rápido posible. Claro, y además rápido Portugal, muchas veces no, claro, hay otros ritmos culturales de la comida, ¿no? Por eso digo que muchas veces nuestros estereotipos, que muchas veces no somos conscientes, no concesan. Entonces, claro, alguien de Alondroal yendo a Madrid, ¿no? Si nos pasa a los extremeños yendo a Madrid, quiero decir,
que no... ¿Cómo le va a pasar a alguien que no sea de aquí? Yo creo que por eso conviene de alguna manera que sí que los dos territorios mantengan su independencia y su soberanía, o sea, yo eso soy totalmente partidario, pero al menos sí que, sobre todo, que en el terreno fronterizo, yo al menos en el caso de Extremadura, y creo recordar que está en el Estatuto de Autonomía, nuestro hecho diferencial, cada autonomía al final tiene su hecho diferencial, y la nuestra tiene que ser Portugal, pero me sigue dando la sensación, por ejemplo, yo he vivido mucho tiempo en Badajoz y sí que estaba extendido el portugués en las escuelas, y tiene una lógica geográfica también, ¿no? Pero ahora en Cáceres, Plasencia, en otros territorios, también lo hay, pero muchos padres se niegan porque no le ven utilidad, ¿no? Entonces, si quizá en Extremadura nuestra bandera es esta. Por poner otro ejemplo, y no quiero demorarles mucho tiempo, la Universidad de Extremadura, muchas carreras tienen acuerdo con la Universidad de Évora, ¿de acuerdo? Tienen un acuerdo que si llega a estar en mi época, yo lo hago seguro, que es, si tú haces un año de Erasmus en el otro país, es decir, o en Extremadura o en Évora, te dan el título de licenciado del otro país. Es decir, que tú estudias un año, tú estudias 4 años, ahora son grados, ¿no? Tú estudias 4 años una carrera en Extremadura, pero un año te vas de Erasmus a Évora, sales con 2 títulos. A mí eso me parece una ganga, o sea, y con un título internacional. Bueno, pues nadie lo hace, no hay manera. Yo, cuando estaba en el departamento de Historia, los 7 o 8 años lo hicieron 2 alumnos. Yo creo, y no lo hacen porque estoy convencido que si en vez de que Évora es con Francia o con Inglaterra, aunque sea una universidad periférica de un condado perdido de Gales, que de una población de 3.000 habitantes, estoy convencido que allí a caballo todo el mundo va a tener el título en inglés, pero seguimos teniendo esa relación con Portugal, y yo creo que es una pena porque, y en este sentido, ahora cuando se ha hablado de política con la excepción ibérica, ¿no? A mí sí me parece interesante que al menos en las instituciones europeas pensemos que somos, no el mismo Estado, pero que somos un territorio con particularidades. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no nos tienen que dar excepción? Porque a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor para ciertos casos tenemos que tener excepción, ¿no? Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecerle la exposición, ha sido muy amena. Y bueno, tanto sorprendido porque, a ver ahí a Carlos del Castillo como a David de Iberismo me ha suscitado cierta hilaridad. Pero bueno, al margen de eso, yo quería plantear una cuestión que en otras ocasiones he tenido ocasión de debatir con Jacinto, aquí presente igual, y es que ha comentado que el iberismo a nivel político, en el marco inevitable, ¿no?, de la Unión Europea, ha ido declinando, ya no tiene fuerza. Eso es cierto, muy revelador a nivel interestatal, es verdad, pero a nivel local, a nivel regional, sí que está teniendo, sí que está proliferando un fenómeno que son las regiones y las ciudades. Y quería preguntar su opinión acerca de si esto puede servir como un acicate para una nueva perspectiva de iberismo político. Bien, pues muchas gracias. Ya otro día podemos debatir de Cánovas. Sí, es cierto, Cánovas tiene unos textos muy de juventud, porque luego en la restauración, a partir ya de 1875, Cánovas de alguna manera es el que instaura un régimen político que literalmente margina y persigue a todo lo que tiene que ver con el iberismo, es decir, lo tiene claro, ¿no? Pero sí que en su juventud progresista, porque tiene unos inicios en la cultura política progresista, sí que se empapa de este iberismo. Pero sobre las eurociudades, bueno, a mí me parece un proyecto fabuloso. O sea, yo al menos el tiempo que viví en Badajoz, que existe, o sea, incluso había un carnet y tal, no sé hasta qué punto eso ha tenido una repercusión verdadera, pero el camino es ese sin duda. Y por ejemplo, en el caso de Galicia, en ese sentido sí que están funcionando muy bien las eurociudades. Es decir, en Galicia, no sé si por lo lingüístico, no sé si porque los gallegos o mutuamente la gente no va al otro país con tantos anillos, ¿no? Con tanto... Pero yo creo que es una de las vías, además, por un caso muy importante. La Unión Europea, el sentido de la Unión Europea, cuando nace, y es un sentido que es el elefante en la habitación, ¿no? Saben esta teoría política, que es que muchas veces cuando se está hablando de cosas, en realidad hay un elefante en la habitación que nadie lo nombra, pero está presente siempre, ¿no? La construcción europea, sus bases y hasta la actualidad, la cuestión es evitar las guerras, o sea, evitar guerras entre europeos. Ese es el elefante
que está presente aunque nadie lo menciona. Buenas palabras, desarrollo económico sobre todo, un poco político, pero la idea principal, yo creo, de la Unión Europea es: tenemos que generar un espacio en el que no haya guerras. Y históricamente, sobre todo en el siglo XIX y XX, las guerras han tenido un componente nacionalista y basado en la ley de las fronteras. Es decir, el principal generador de guerras ha sido la noción de frontera. Es decir, de que un Estado, bueno, y esto lo vemos en las guerras actuales, lo vemos en Palestina, lo vemos en Rusia, en Ucrania. Es decir, que un Estado considera que sus fronteras no son esas, sino que están más allá. Entonces, empezamos la guerra. Esto que está presente, en alguna idea, las eurociudades pueden ser la marca de la Unión Europea, porque de alguna manera son espacios sin frontera, porque son espacios que, habiendo una frontera, la hemos destruido y la hemos saltado, ¿no? Como yo creo que la demostración que se puede crear el proyecto europeo a pequeña escala. De hecho, creo que la Unión Europea, bueno, sin duda, yo al menos yo sí que soy muy europeísta y me gustaría que se hubiese un desarrollo también en términos políticos interesante en ese sentido, todo el tema de la cohesión que ha sido importante, pero yo creo que a nivel local, una manifestación de la Unión Europea es en las fronteras. O sea, es como la clave, porque ya digo, en otros territorios, pero aquí es que en Badajoz también, e incluso a lo mejor alguno de vosotros tiene ese testimonio de que ha experimentado y ha vivido y recuerda cómo era la vida con Portugal con el cierre de fronteras, ¿no? Pero yo creo que sí, que ese es el camino y que ojalá también que, bueno, que no sé si es a nivel institucional, pero que se vayan creando esos lazos, sobre todo, bueno, Badajoz, Campo Mayor y Elvas, que creen ese sistema, ¿no? Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, agradecerles de nuevo a todos ustedes la asistencia y a nuestro conferenciante su excepcional ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Me tienes que firmar.